Era de usted. Sí, Cristo. Vale. Pues bueno, vamos a empezar a platicar sobre este, un tema bien bonito, que es tronco, cerca de cuarto ventrículo. Ay, ¿qué hice? Este es. Ahí tengo tantos apuntes que ya ni sé dónde vivo. Corona de para. Bueno, vamos a hablar de cuarto ventrículo. En específico vamos a hablar de una fosa. Sí, vamos a hablar de mejor de todo. De, vamos a hablar de la vista posterior, del tallo, ay, o del tronco encefálico. Del tronco encefálico. Y bueno, son cosas que ustedes ya dominan, pero vamos a repasarlas. Acuérdense que la médula espinal se continúa en su porción superior con la médula oblongada, ¿no? O sea, que va a ser algo así. Dibujo feo, entonces aguanten. ¿Sí? Esto es como que la parte posterior. ¿Eh? Ahí está, ¿no? Medio feo, pero ahí está. Bueno, entonces esto de abajo es la médula oblongada, la médula espinal, perdón. Y la médula espinal, acuérdense que tiene un surco en la parte media que se llama surco medio anterior y que en la cara posterior de la médula espinal, pues van ingresando fibras de varios nervios, este, pues espinales. Acuérdense que no hay C1. ¿Por qué no hay C1? ¿Qué pasa con C1? ¿A dónde se destinan las fibras de C1 o por qué no aparece? ¿Por qué no Se hay van al dermatoma? accesorio. Ah, exactamente, porque acuérdense que el núcleo espinal del trigémino es un núcleo muy grande que viene de los tres primeros segmentos este, cervicales. Depende, la FIFI dice que hasta C2, porque de C3, de C2 inferiormente, caudalmente, se continúa con la sustancia gelatinosa de Rolando, donde debe de estar, o donde estaría el núcleo espinal del trigémino, ¿no? El tracto espinal del trigémino. Entonces, esas fibras, pues no emergen o no se ven en la cara posterior, pero pues sí se destinan esas neuronas sensitivas, se destinan hacia pues el núcleo espinal del trigémino y entonces el núcleo espinal del trigémino pues capta la sensación de las meninges. Entonces da fibras sensitivas para las meninges. Entonces, como vemos en la parte posterior, no salen, sino entran porque está recibiendo información. En la cara anterior las fibras salen, en la cara posterior entran. Entonces la entrada de las fibras nerviosas, en este caso, de C1 y de C2 y así sucesivamente, forma un surco acá, un surco que ya sabemos que se llama surco colateral posterior o surco posterolateral, que se delimita ¿por qué? Por la entrada de las raíces nerviosas, ¿no? Y entonces vemos que ese surco medio anterior en la cara posterior se continúa hasta un punto y de ese punto se abre, ahí va el de los elotes, se abre, ¿no? Y nos forma un triángulo de base superior y de vértice inferior, ¿sale? Y luego, pues vemos que ese triángulo llega hasta el vértice, hasta aquí arriba. Ese triángulo se continúa con una estructura acá. Vemos que se continúa con una estructura de este lado, ¿sí? Y fíjense, entonces ya analizamos
tres cosas, ¿no? Analizamos que el surco medio anterior se continúa, sigue ascendiendo por la cara posterior de la médula espinal, de la médula oblongada, y se abre, ¿no? Y termina en dos estructuras ovales. Y también lateral al surco medio anterior hay un surco que es el surco colateral posterior o el surco posterior lateral. Pues entre ambos surcos hay otro surco que ya conocemos. ¿Cuál es? A ver si se acuerdan. Neuroanatomistas. Ese que pongo de azul. El surco paramediano. Ajá, se llama paramediano porque está al lado del surco medio. Entonces, para pues, significa al lado. Surco paramediano. ¿Sí? Es el surco paramediano. Y acuérdense que el surco paramediano delimita a, pues a dos fascículos, al fascículo de Gracil y el fascículo de cuneiforme, que llevan la información sensitiva, que llevan el famoso ETPP que dice el doctor Luis Delgado. Ay, qué fete. Llevan el BTPP, que corresponde a vibración, a tacto fino, a presión, perdón, a peso y a propiocepción consciente, ¿no? La propiocepción consciente. Es lo que lleva Gracile cuneiforme, ¿no? Y ya saben ustedes que cuando llega médula oblongada hay una decusación y entonces cambia su organización y cuneiforme es medial y Gracile lateral y que ascienden ya como lemnisco medio, ¿no? Bueno, entonces fíjense, tenemos tres surcos, el surco medio anterior, surco medio posterior, surco medio, ay, yo puse surco medio anterior, si estamos en la cara posterior, pues quedando medio dormido. Surco medio posterior, ¿sale? Entonces vemos que hay tres surcos, el surco medio posterior, el surco colateral posterior y el surco paramediano, ¿sale? Vimos que el surco medio posterior asciende y se abre. Los demás surcos van a seguir igual, ascendiendo y se van a ver en la cara posterior, en este caso ahora de la médula oblongada. Entonces, que es el surco paramediano, asciende también de ambos lados. Y fíjense, aquí vamos a tener otra estructura. Acá, así. Y entonces vemos cómo llega hasta esa otra estructura oval, ese surco paramediano, y ese surco colateral, que asciende también, llega hasta allá. ¿Sale? Y entonces, eso es importante porque a ese nivel, o sea, el punto en el que se abre el surco medio posterior se llama óvex, óvex o cerrojo. Y entonces lateral se forman unas protuberancias, ¿sí? Unas bolitas en cada lado. Entonces se forman unas bolitas así. Ok, sí. Forman unas bolitas acá, forman otras bolitas acá. Así. ¿Y a qué corresponden? Pues corresponden a protuberancias, ¿sí? Entonces, se ven tres protuberancias, ¿sí? De cada lado. ¿A quién corresponden? Aquí hay un núcleo, aquí hay otro núcleo y aquí hay otro núcleo. ¿Se acuerdan cómo se llaman? Son Ajá. los tubérculo cuneiforme, el grácil y cenicienta. Ceniciento. Ujú. Ándale. El medial, sí, el más medial, que vamos a poner con uno, aquí dos y aquí tres. El uno corresponde al tubérculo de grácil, el 2 al tubérculo de cuneiforme y el 3 al tubérculo ceniciento. El tubérculo ceniciento corresponde pues, al núcleo del tracto espinal trigémino. El 2 corresponde al núcleo de grácil, perdón, de cuneiforme, y el 1 al núcleo de grácil, ¿va? Entonces vemos también que aquí, así como hay un pirámide, un triángulo de base superior y vértice inferior, ¿sí? Que pues su base es como imaginaria, por decirlo así, acá, va a tener pues una continuidad en la parte superior.
Vamos a ver que se ven unas estructuras ovales, así, largas, como que oblicuas, algo así, que se continúa. Y entonces ahora en vez de ser triángulo, pues lo vemos como un rombo, ¿sí? De allí su nombre, fosa romboidea. Entonces, realmente, pues, vamos a decir, es un triángulo, que es como un espejo, ¿no? Que se ve en ambos lados. Se ve en la parte superior y se ve en la parte inferior. Y entonces vamos a decir que la fosa romboidea está constituida por dos trígonos. Un trígono inferior, que es el trígono vulvar, y un trígono superior, que es el trígono pontino, ¿sale? Entonces el triángulo que está de base superior y vértice inferior es el trígono vulvar, y el triángulo que está de base inferior y vértice superior es el trígono pontino, o sea, porque se forman o los constituyen esas partes del tallo o del tronco, ¿sale? Entonces, ¿qué más podemos resaltar? Bueno, vemos aquí también esas estructuras que denominamos que eran estructuras ovales, que corresponden, pues digo yo, a carreteras o a vías de comunicación del tronco con el cerebelo. Recuerden que hay tres, ¿no? Hay tres pedúnculos. Este que es el pedúnculo cerebeloso inferior, también denominado este cuerpo restiforme, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso superior o brachium conjuntivum, el pedúnculo cerebeloso medio como brachium pontis, ¿sale? Entonces, fíjense, para que no nos perdamos, aquí está nuestro mesencéfalo con sus colículos, aquí está el puente y aquí está la médula oblongada. Aquí se abren para formar el cuarto ventrículo y el cerebelo. Es algo así. Esto que está abajo, o sea, esto que voy a poner de rojo, corresponde al piso del cuarto ventrículo. ¿Por qué se dice piso? Porque si lo vemos así como un triángulo, entonces esto lo volteamos, es algo así. Y entonces simula una casa de campaña. Hay un techo, dos techos, ¿sí? Y un piso. El piso, si lo partimos en dos, está constituido en parte por la médula oblongada y en otra por el puente. El piso, por tanto, aquí vamos a poner uno y aquí vamos a poner dos. En el número uno, ¿sí? Acá está constituido, pues ambas partes por el cerebelo, pero el uno por el velo medular superior y el 2 por el velo medular inferior. Y ahorita lo iremos analizando. Solamente para que sepan por qué se llama piso y por qué se dice que tiene un techo. ¿Sale? Entonces, acuérdense también que aquí el acueducto cerebral o de Silvio viene y comunica, sí, con el cuarto ventrículo, comunica el tercero con el cuarto. Entonces, eso para que veamos ahorita y sepamos qué estructuras vamos a ir describiendo aquí a este nivel. Ah, también, acuérdense que vamos a hacer otra vez el esquema. Acuérdense que este tronco, pues, tiene tres pedúnculos y ambos son vías de comunicación hacia el cerebelo. El pedúnculo cerebeloso superior viene por acá, ¿sí? Que también se llama brachium conjuntivum, este, que comunica al mesencéfalo con el cerebelo. Hay otro que viene aquí y que se delimita. La literatura dice que empieza desde la emergencia del trigémino, posterior a la emergencia, bueno, lateral a la emergencia del trigémino, y entonces el brachium pontis o el pedúnculo cerebeloso medio. Y hay otro inferior aquí que es el cuerpo restiforme, ¿sí? O pedúnculo cerebeloso inferior, que comunica la médula oblongada con el cerebelo. Entonces, para que lo tengamos en mente ahorita que vayamos viendo más a profundidad las estructuras. Bueno, ¿qué empezamos a encontrar? Pues empezamos a encontrar varias cosas. En la cara inferior, ¿sí? O perdón, en el trígono inferior y en el trígono superior hay una línea en la parte media que lo delimita, ¿sí? Que se encuentra así. Eso nos delimita a su vez otra vez en dos triángulos, un lateral derecho y un lateral izquierdo, ¿sale? Y vemos un surco también que es remanente de la vida embrionaria, ¿sí? Del desarrollo del tubo neural, que se llama surco limitante.
Ese surco limitante, recuerden que divide lo motor de lo sensitivo. Y recuerden que todo lo que está medial al surco limitante es motor y todo lo que está lateral es sensitivo. ¿Sale? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta qué es lo que podemos encontrar. Ahora fíjense, aquí inferior, vamos a borrar un poquito, aquí inferior hay un conducto que comunica, ¿sí?, el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo con el conducto ependimario de la médula espinal. Entonces, por tanto, pues se va a llamar así, conducto ependimario. Ependimario. ¿Sale? Luego, ¿qué más encontramos? Ya que estamos analizando el trígono vulvar, encontramos que podemos trazar otros triángulos. Sí, podemos trazar unos triángulos así. Otro triángulo, sí, que va desde el surco limitante y que tiene una base superior, o sea, tiene una base superior y un vértice inferior, ¿sale? Y entonces a su vez nos delimita otros triángulos, uno aquí y otro acá, ¿no? Y pues los mismos del lado contralateral. Y entonces ahí vemos que esos triángulos van a tener un nombre, ¿sí? Fíjense, este triángulo que voy a poner de color azul, dijimos es un triángulo de base superior y de vértice inferior, ¿sí? Y luego el que voy a poner de rojo es un triángulo de base inferior y vértice superior. Ambos corresponden a la ubicación de los núcleos en la configuración interna de la médula oblongada. Entonces, si nosotros ponemos aquí el trígono que tiene base superior y vértice inferior, corresponde al trígono del hipogloso, ¿sale? Y el que tiene base inferior y vértice superior corresponde al trígono del vago, ¿sale? ¿Qué núcleos encontramos ahí? En el trígono del hipogloso, pues al núcleo del hipogloso, al núcleo del hipogloso, y en el trígono del vago encontramos al núcleo motor dorsal del vago, ¿sale? Entonces esos núcleos vamos encontrando a ese nivel. Bien, ¿qué más encontramos por allí? Entonces vemos que hay dos triángulos. Pues fíjense, aquí hay otro triángulo que voy a poner de color verde. Hay un triángulo, lo voy a subrayar con rojo, que se limita así. Parte del surco limitante, nuestra división entre el trígono vulvar y el trígono pontino, y el borde lateral del piso del cuarto ventrículo. ¿Sale? El borde lateral. Entonces ese trígono que voy a poner de color verde corresponde a otro triángulo, ¿sí? Va a ser este triángulo de color verde, que es algo así. Es un triángulo recto, ¿no? Que tiene un ángulo recto. Ese triángulo corresponde al área vestibular, ¿sale? Corresponde al área vestibular. Y ya saben que ahí se encuentran los núcleos vestibulares. Bueno, ¿qué más vamos viendo por ahí? Vemos, ya que estamos hablando de la parte inferior, que aquí hay una zona lateral, sí, a la porción inferior del piso del cuarto ventrículo, que es un quimiorreceptor, es el área gatillo del vómito. Este centro es un centro que tiene conexiones igual con el centro emético de la médula oblongada, entonces esto se llama área postrema. El área postrema es un área, o es un órgano que se considera como órgano circunventricular, órgano que carece de barrera hematoencefálica. Entonces, todo lo que va por la circulación sanguínea que llega al encéfalo se censa por estos órganos circunventriculares. El área postrema es conocida como el área gatillo del vómito. ¿Por qué? Porque es un acto reflejo de supervivencia. Si tú estás comiendo algo que te va a envenenar y lo sensa el área postrema, induce el vómito reflejo. O sea, no produce como que la sensación de náuseas que tiene un paciente antes de vomitar, sino de la nada vomitas. Esa área postrema entonces, pues más allá de que sirve para evaluar datos de hipertensión intracraneal, pues tiene una función vital en la supervivencia. Entonces, tú lo puedes evaluar en el paciente preguntando
si ha tenido vómito en proyectil. ¿Por qué en proyectil? Porque pues es el área gatillo del vómito. ¿Qué pasa si jalas el gatillo? Pues sale un proyectil. Entonces por eso el vómito es en proyectil, porque no hay esa sensación nauseosa que precede al vómito, simplemente se proyecta. Y generalmente se asocia pues con síndrome de hipertensión intracraneal o se asocia pues con algunos tumores en esa área que llegan a generar por ahí algún compromiso. Entonces, vamos ya viendo las estructuras que se encuentran a ese nivel. Ya analizamos todo lo que encontramos a ese nivel. En la parte media hay unas estrías que vienen aquí y que se dirigen, sí, vienen de unos núcleos que se encuentran en la médula oblongada, mediales a las pirámides, que se llaman núcleos arciformes o núcleos arcuatos. Esos núcleos, acuérdense que van, o sea, llevan fibras arqueadas, que hay arqueadas o arciformes externas dorsales, en este caso corresponden a estas, que son las fibras arciformes externas dorsales, que se dirigen hacia el cerebelo. Si nuestro cerebelo estaría aquí, ¿sí? Si hiciéramos una representación gráfica del cerebelo, estaría a este nivel, ¿no? Y si yo les pregunto, ¿cuál es la función principal del cerebelo? ¿Qué me dirían? Y ahí vamos a romper paradigmas. La coordinación. La Equilibrio. coordinación, el equilibrio. Ujú. Todos sabemos que tiene una función motora, ¿no? En su mayoría. Pero fíjense, estas fibras arciformes externas dorsales llevan información en su parte, pues, información motora, ¿sí? Información de la coordinación y demás, pero también llevan información cognitiva, ¿sí? Llevan información acerca de algo que también sensa el cerebelo, que es la memoria del trabajo, ¿ok? Entonces, no solamente las fibras que van al cerebelo llevan información motora, sino también llevan información cognitiva, en este caso, memoria de trabajo, ¿sale? El cerebro, el cerebelo, perdón, tiene muchos más, pues muchas más funciones, ¿no? Pero las más conocidas son esas. Entonces, la memoria del trabajo es una de las funciones que recientemente pues, se ha empezado a estudiar y a describir como propiedad del cerebelo. Bueno, entonces con eso agotamos las estructuras que se encuentran en el trígono vulvar, ¿sí? Y estas fibras pues son una limitación entre ambos trígonos. Luego, ¿qué más podemos ir pues encontrando aquí? Ahora, pasándonos al trígono pontino, nos damos cuenta que superior al surco limitante hay un área azulada, ¿sí? Que secreta catecolaminas. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Que es un nombre. Corsololius. Ajá, El locus, ¿no? ajá. El locus coeruleus, ¿no? El locus coeruleus. Ese locus coeruleus, pues es un centro que produce catecolaminas, en específico produce noradrenalina, pero también hay libros, hay literatura como la FIFI, que dice que produce melatonina, ¿sale? Entonces vemos y encontramos esa estructura a nivel del trígono pontino. Y encontramos también una saliente a este nivel, que corresponde a la primer rodilla del facial, ¿sí? Que se llama colículo facial, es el colículo facial. Acuérdense que el facial tiene tres rodillas, ¿sí? Y corresponde a la primera. Si nosotros dibujamos aquí un puente, algo así, dice el doctor Delgado, el puente tiene una posición ginecológica. Imagínense a una mujer abriendo las piernas, ¿no? Así. Por eso tiene posición ginecológica. Está en posición ginecológica. Entonces el puente, acuérdense que tiene aquí al núcleo del sexto, posterior y lateral, posterior y medial, ¿sale? El núcleo del sexto, del cual pues emergen fibras para salir por acá, ¿no? Salen en la unión o en la línea bulbopontina, ¿sí? En la unión bulboprotuberancial. Pero anterior y medial a él hay otro núcleo, acá chiquito. Y ese núcleo da unas proyecciones que lo rodean. Cuando lo rodean,
¿sí? Para salir por la fosita supraolivar, se lo rodean aquí, generan una impresión en el piso del cuarto ventrículo a este nivel que se conoce como como colículo facial, perdón, y es la primera rodilla del facial. Las demás, pues las va haciendo en distintos lugares, la otra que sigue la hace ahí por la porción petrosa del hueso temporal, y otra la realiza ya dentro del oído medio, ¿sí? Cuando se va dando fibras para formar la cuerda del tímpano. Entonces son las rodillas del facial, ¿sale? Entonces esa es como que la más preguntable. ¿Quién forma el colículo facial? Pues la primera rodilla del facial, ¿no? Al rodear al núcleo del sexto. Bueno, ¿qué más podemos encontrar a este nivel? Pues podemos encontrar aquí, que me quedó bien feo, es pedúnculos cerebrales. A ver, voy a volver a corregirlo aquí. Ahí está. Los voy a hacer un poquito más bonitos porque están muy feos. Ahí está. Yo creo que ahí. Bueno, entonces, ¿qué más podemos encontrar? En la porción más superior, aquí, encontramos a otro acueducto, ¿sí? Ese acueducto viene, si es continuidad o es donde desemboca el acueducto cerebral o de Silvio. En este caso, pues, se llama acueducto cerebral, ¿sale? Acueducto cerebral. No es que acuérdense que ahí es donde desemboca para llevar el líquido cefalorraquídeo al cuarto ventrículo superior. Entonces, nos empezamos a ver, ¿sí? Que tenemos aquí a unos colículos. Acuérdense que colículo significa pequeña colina, ¿no? Entonces tenemos 4 colículos, 2 colículos superiores, 2 colículos inferiores. Los colículos superiores son relevo de la vía visual y los colículos inferiores son relevo de la vía auditiva. Y por aquí hay unos bracitos, ¿no? Que se continúan con unas estructuras talámicas, que son pues las partes salientes y laterales del tálamo, que corresponden a conexiones funcionales de los colículos. El colículo superior se conecta con el cuerpo geniculado lateral y el colículo inferior con el cuerpo geniculado medial, ¿sale? El colículo inferior, acuérdense que lleva información pues, información auditiva a través, sí, porque acuérdense que va ascendiendo por la médula oblongada el lemnisco medial, sí, que se forma pues, por las fibras que vienen de los núcleos cocleares, con el cuerpo trapezoideo, hacen sinapsis con el núcleo olivar inferior, van ascendiendo con el colículo inferior y de ahí pasan a hacer sinapsis con el cuerpo geniculado medial y de ahí se van a, pues, a su lugar de destino, ¿no? Que es el área auditiva primaria, que es área 41 y 42, ¿sale? Entonces, vemos ahí a los colículos, vemos también en la parte media, aquí voy a borrar un poquito para dibujarles otra cosa. Vemos aquí a los tálamos, que se ven como algo así, tálamo de un lado y un tálamo del otro, ¿no? Con sus cuerpos, geniculado lateral y geniculado medial. Y ahí van los bracitos de los cuerpos, algo así. Y entonces vemos que en medio, pues de los tálamos, está el tercer ventrículo, ¿sale? Y acuérdense que el tercer ventrículo, pues conecta aquí con un acueducto, es el acueducto cerebral, para desembocar en el cuarto. Pero también vemos cómo, podríamos decir, la pared posterior, y un límite posterior del tercer ventrículo, es el epitálamo. Y el epitálamo se constituye por los cuerpos avenulares y una glándula que tiene una forma así como romboidea, ¿no? Que es la glándula pineal. Y que acuérdense que los pinealomas o los tumores de la glándula pineal pueden comprimir a los folículos y pues dar sintomatología, o pueden comprimir al mesencéfalo y dar unos síndromes mesencefálicos. Recuerden que ambos o esos 4 folículos forman una lámina que se llama lámina cuadrigémina, ¿sí? Lámina cuadrigémina, los cuerpos avenulares. ¿Y quién forma el techo del tercer ventrículo? Pues por ahí vienen
unas fibras que vienen del hipocampo, ¿sí? Que se llaman, pues que es el fornix, ¿sí? Que asciende, da los pilares posteriores del fornix, el cuerpo del fornix, y el cuerpo del fornix por ahí se une, si hay una membranita, y eso forma el techo del tercer ventrículo, ¿sale? Bueno, eso es lo que vamos viendo hasta este nivel. ¿Qué más podemos relacionar? Ah, bueno, que aquí el cerebelo pues lo podemos partir en dos para hablar un poquito de vascular. Y vemos cómo aquí viene una arteria, ¿sí? Rodeando la parte lateral. Por acá viene rodeando la parte lateral de la médula oblongada para llegar a esta parte, ¿sí? Del cerebelo. Entonces esa arteria corresponde a la pica, ¿no? Por aquí viene la pica, así. Y luego por arriba viene aquí la AIC, perdón, la azúcar, ¿sí? Viene el azúcar, así, ¿no? Un poquito de vascular. Y por ahí, ¿qué más podríamos hablar? De cuarto ventrículo. Bueno, que el cuarto ventrículo como tal, pues dijimos que se le puso que tiene un piso y un techo porque parece una tienda de campaña. Entonces, si nosotros hacemos otro rombo, así, nos serviría como para describir quién forma cada qué. Por ejemplo, podemos dividirlo otra vez a la mitad, ¿no? Y describir que en la parte superior el techo está dado por dos velos, ¿no? Por el velo medular superior y el velo medular inferior. Y que en la parte superior, pues corresponde al velo medular superior o a la famosa, en la vieja nómina denominada válvula de Busens. ¿Vale? Esto entonces es el techo superior o el techo, pues, del cuarto ventrículo, ¿no? Y en la parte inferior, pues también, ahí, en la parte inferior, ¿dónde está? Aquí. En la parte inferior también está dado por el velo medular inferior, ¿sale? Entonces es algo así. Y entonces vemos que hay tres espacios. Un espacio aquí lateral, otro lateral y uno medial. Esos forámenes son forámenes por los que sale el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo, a las cisternas subaracnoideas del cuarto ventrículo. Entonces vemos que hay dos laterales. Y yo siempre le digo a los chamaquitos de neuro, L de lateral, L de Luschka, M de medial, M de Magendie, ¿sale? Entonces tenemos dos laterales que son los agujeros de Luschka y uno medial que es el agujero de Magendie, ¿sale? Entonces por ahí salen el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo. Y fíjense, el mesencéfalo tiene varias cisternas. Entonces, ese, ese foramen o agujero de Magendie drena a la cisterna magna. Recuerden que aquí, pues está el agujero magno, ¿no? En la cisterna magna. Pero también, pues hay más cisternas, otras que podríamos abordar, ya que estamos viendo aquí la cara posterior. Les dije que esto se llama lámina cuadrigémina. La cisterna que está aquí, posterior, corresponde a la cisterna cuadrigémina, ¿sí? Que son cisternas mesencefálicas. Por decir, podemos dibujar aquí un mesencéfalo, un corte de mesencéfalo, así. Ay, qué feo. Aquí están los pedúnculos cerebrales, perdón, los colículos y acá. Algo así rápido, ¿no? La sustancia negra, como para ubicarlos. Dentro eh, pues de la anatomía que conocemos, sabemos que esta fosa que se encuentra entre los pedúnculos se llama fosa interpeduncular y que por ahí emerge el tercero. Y que por ahí hay una sustancia que se llama sustancia perforada posterior. Y que ahí penetran unas arterias que son ramas de la cerebral posterior que se llaman tálamo perforantes. Y que, pues, por eso se ven esas perforaciones. Entonces sabemos que esa cisterna, ¿sí? Se llama cisterna interpeduncular. O sea, la cisterna que está aquí en medio, que estoy poniendo de verde,
Se llama cisterna interpeduncular. Esta de acá. Ahora, si estamos ya ahora frente a los pies, recuerden que todo lo que está en pie, pues en anatomía se dice crural. Entonces, esa es la cisterna crural. Esta acá es la cisterna crural. Y ahora, lateral, o que está en el ambiente, pues la cisterna ambiens, que vamos a poner de rojo. Esta es la cisterna ambiens. Y lo que queda donde están los colículos, pues corresponde a la cisterna que mencionamos hace ratito, que voy a poner de color rosa, que es la cisterna cuadrigémina, ¿no? La cisterna cuadrigeminal. Y con eso vemos, por ejemplo, ya metiéndonos en otros temas, las cisternas que se forman dentro o rodeando al mesencéfalo, ¿no? Y hay varias, ahí está la cisterna prepontina, hay varias, ¿no? De aquí importancia clínica que podemos sacar, que a la cisterna interpeduncular es a donde drena el líquido cefalorraquídeo cuando se hace una tercera ventriculostomía endoscópica, así que se abre aquí, digamos, aquí está el quiasma óptico, y aquí está el infundíbulo, la hipófisis, y aquí están los cuerpos mamilares, y aquí el mesencéfalo y el puente, ¿no? La médula oblongada, algo así. Y aquí el cerebelo. Cuando se abre la lámina premamilar, o sea, se corta aquí, se comunica todo el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo a la cisterna interpeduncular, ¿sí? Y entonces, pues es lo que vemos ahí de, pues, relaciones anatómicas y un poquito clínicas. ¿Alguna duda que tengan con esto? No, ¿No? ¿Hay alguna arteria en especial que irrigue al área postrema? El área postrema. Pues según yo no, pero pues por cercanía la pica se encuentra por ahí, ¿no? Y la pica, pues, acuérdate que son unas ramitas que se vienen mediales, acá, ay, no se ve. Debe de haber algunas ramas que lleguen específicamente hacia allá, pero no sé, la verdad no sé cuáles son. Pero acuérdate que aquí viene unas ramitas que se vienen mediales, que son ramas de la pica o de las vertebrales, que Ujú. son las espinales posteriores. Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Habría que revisar eso del área postrema. Ah, bueno, otra relación que podemos tener es que aquí anatómicamente en el tercer ventrículo, recuerden que hay dos venas, una vena septal, ¿sí? Que viene, acuérdense que en el cuerpo del fornix se inserta, uy, ya se descargó mi lápiz, bueno, ahí también se los cuento nada más porque ya se descargó mi lápiz, pero en el cuerpo del fornix se inserta el septum pellucidum y lateral del septum pellucidum van unas venas que se llaman venas septales, que se unen con las venas, este, con otras venas que se llaman tálamo estriadas. Entonces se unen y descienden por el foramen de Monro para drenar en las venas cerebrales internas. Y ya las venas cerebrales internas, que son dos, también se unen para formar a la vena cerebral magna. Y ya luego hay otras venas que drenan la cara ventral del cerebro, ¿sí? Y entonces se unen con esa vena cerebral magna, son las venas de Rosenthal, para formar el seno recto. Y ya el seno recto pues, se dirige a la confluencia de los senos, donde se une con el seno sagital superior, el seno occipital, para formar el seno transverso, y luego el seno sigmoideo, que se une con el seno petroso inferior en el foramen rasgado en su porción venosa, sí, que es la porción más posterior, para formar a la vena yugular externa. ¿Sale? Es como mera relación. Y pues yo creo que eso es todo lo que veríamos el día de hoy, ¿no? Yo creo que fue poquito, fue como, ¿qué? Como media hora, 35 minutos, pero pues es importante. Mañana, ¿qué les gustaría ver?
Polígono de Willis, irrigación. Ah, bueno. Ujú, veamos irrigación y drenaje venoso. ¿Sale? Yo también quiero darles el tema del cerebelo. Ahí a ver cuándo tienen tiempo y lo vemos. Pues yo puedo toda la semana, No sé cuál faltan crean que sea 2 semanas. Los dos son importantes. ujú. Mientras más nos reunamos, pues mejor.